Muy buenos días con todos. ¿Cómo se encuentran? Mi nombre es Juan Sebastián Salcedo, director ejecutivo de la Cámara de Innovación y Tecnología Ecuatoriana. Para nosotros es un placer darles la bienvenida, tenerles aquí presentes en este webinar. Comentarles que este webinar lo habíamos realizado ya hace unas semanas con Mateo y con Jorge. Habíamos conversado justo cuando empezaron a tomarse las medidas de control a propósito de la emergencia sanitaria, cuando todavía no era tan grave lo que estábamos viviendo. Y en este sentido, tuvimos una primera conversación con Mateo, que es socio de la Cámara, y nos comentaba cuál era la experiencia que se estaba viviendo en otros países, particularmente en Italia, que es donde él se encuentra. Y nos comentaba que esta situación podía escalar bastante rápido y que era necesario tomar algunas acciones que quizás en ese momento no llegábamos a visualizar, ahora evidentemente sí. Y conversamos sobre la necesidad de empezar a generar conocimiento, empezar a generar charlas, principalmente en el país, y poder conocer qué es lo que se había aplicado en otros países que ya habían experimentado esta emergencia con algunos días o con algunas semanas antes, y particularmente nos interesaba conocer cómo la tecnología había ayudado a mitigar los efectos. Tuvimos una muy buena acogida en ese webinar, y María Dolores Santos se contactó con nosotros y nos pidió que hagamos este webinar nuevamente, y nosotros evidentemente con muchísimo gusto accedimos, nos contactamos con Mateo. Así que eso, de parte nuestra, darles la bienvenida. Le voy a pedir a María Dolores también que nos cuente un poquito sobre qué es lo que vamos a ver a continuación en este webinar. De parte mía de CITEC, reciban todos una cordial bienvenida. María Dolores. Hola, hola. Buenos días. Muy buenos días con todos. ¿Me escuchan bien? Hola. Ok. Sí, fuerte y claro. Gracias. Sí, en efecto, como tú mencionaste, Juan Sebastián, gracias a tu apoyo y cooperación que pudimos replicar nuevamente este webinar que hoy por hoy es tan emergente y le vemos muy prioritario conocer otras oportunidades, otras alternativas que pudieron haber aplicado otros países y que posiblemente nosotros como Ecuador también pudiéramos aplicar acá. Mi nombre es María Dolores Santos, soy representante de APSEA Capítulo Ecuador. Es una organización sin fines de lucro que nos dedicamos justamente a trabajar con profesionales, a brindar oportunidades altamente enfocadas en pensamiento de liderazgo, planificación, creación de redes, enfocadas netamente a temas de conferencias, simposios, exposiciones. Incluso nosotros tenemos acceso a la revista Signal, tenemos acceso al tema de tutorías, becas, netamente enfocados a temas de seguridad, ciberseguridad, innovación tecnológica con comunidades militares, gubernamentales, de la industria y de la academia. Considero que el uso de las tecnologías hoy por hoy están siendo muy utilizadas. El teletrabajo, como vemos, muchas personas e incluso empresas ya lo veníamos utilizando tiempo atrás. Claro, comparado con la realidad actual, posiblemente no lo hacíamos los 5 o los 7 días y quizás durante todo el día como lo hacemos actualmente algunas empresas. Es justamente que ese es nuestro desafío y nuestro reto, incluso tratar de llevar adelante el tema también, incluso de cuidar nuestro lado emocional al mantenernos confinados durante mucho tiempo. Es por eso que una vez más, muchas gracias Juan Sebastián por tu apoyo como director de CITEC, en conjunto también con nuestros compañeros de la Asociación Ecuatoriana de Ciberseguridad que se encuentran presentes. Estamos replicando este webinar
En conjunto, muchas gracias con Mateo y con que se encuentra en Italia y con Jorge en Corea del Sur, para conocer justamente esas soluciones tecnológicas que van a permitir y que permitieron y posiblemente pudiéramos replicar en otros países para tratar de mitigar y tratar de que este teletrabajo sea mucho más dinámico. Sí, trabajar desde casa, pero que no sea tan estresante el tema de que no podamos movilizarnos y tener una vida normal. Siendo así, sin más preámbulos, considero que por respeto a los telepresentes, podríamos dar inicio con Mateo. Hola, hola con todos. Gracias, María Dolores. Gracias a Juan Sebastián y a todos los que están aquí hoy en este webinar. Mi nombre es Mateo Silva y actualmente me encuentro en Italia. He vivido en Ecuador casi 10 años. Hace menos de un mes estaba justamente en Ecuador abriendo una de las sedes de Herzum, que es la empresa para la cual trabajo. Y justamente en esa época yo no iba a pensar que iba a ser uno de mis últimos viajes, digamos, en estos últimos periodos. En el momento que yo estaba regresando de Ecuador, en esa época, te hablo más de hace un mes y medio, creo, se estaba empezando a hablar en Italia de coronavirus, se estaba empezando a hablar de lo que estaba iniciando a empezar y todos estábamos muy poco conscientes de lo que iba a hacer en la vida de nosotros, sea a nivel personal que a nivel, digamos, de trabajo. Y bueno, digamos que sea como ser humano, que como gerente y también trabajador, junto a mi empresa, a nuestros clientes, familiares, nos encontramos en un mundo que nunca íbamos a pensar de conocer a esas alturas, ¿no es cierto? Aquí en Europa ya eran años de paz, de tranquilidad y de libertad de movimiento y todo, digamos que en pocos días se cambió, ¿no? Entonces, digamos que con buena actitud, como veo que todos los que son los compañeros que están aquí con nosotros, voy a compartirles unos pensamientos, mis experiencias que he tenido y también, digamos, voy a tratar de darle una visión. Solo le pido si se puede ver la presentación en este momento, justo para estar seguro. Sí, Mateo, se visualiza Ok, perfectamente. perfecto. Entonces, les voy un poco a contar lo que ha sido mi vida en ese mes y medio ¿cómo se dice? Digamos, de cárcel no voluntaria. Entonces, digamos, yo en este momento me encuentro en Milán. Milán está en el norte de Italia y exactamente es donde está más en este momento fuerte el efecto del coronavirus. Llevo más o menos desde que hice el webinar prácticamente encerrado en la casa y lamentablemente estamos pagando como país un precio muy alto por lo que ha sido, digamos, la inexperiencia en tratar ese tipo de situaciones, un poco de arrogancia también y la velocidad y la velocidad de cómo este virus se está propagando. No quiero hacer números porque realmente ya se ha convertido en una cosa muy, ¿cómo puedo decir?, triste. Creo que todos ustedes están conscientes de lo que está pasando en Italia. Hay un número elevado de muertos, un número elevado de personas que han sido afectadas y la economía también ha tenido un golpe duro en varios sectores. La cosa positiva, porque yo trato siempre, ¿no?, de ver las cosas positivas, es que actualmente nos encontramos bajando, parece, del pico de lo que es la contaminación en nuestro país, pero digamos que ya se ha pasado lo que son las mediciones actualmente. Luego Jorge, que veo conectado, el saludo, que está ahí en Corea, nos va a contar mejor, ¿no?, la parte de datos, cómo realmente, digamos, vamos ya superando los 100.000 personas afectadas de este virus. En la realidad ya se habla de millones de personas que están asintomáticas y que han sido, digamos, afectadas por el coronavirus. Vamos a ver un poco lo que es mi pensamiento. En realidad, hasta el momento,
hay una sola manera para poder combatir este virus, que es el distanciamiento social. Cuando yo hice el webinar hace unas semanas, lo que yo estaba más pensando como problema del distanciamiento social era, ok, para solucionar el problema tenemos que estar distantes. Entonces, cada uno en su casa, no vamos a encontrar personas, no voy a salir del trabajo, no voy a un lugar donde pueda encontrar muchas personas. Lo que yo pensaba que el tema era solamente de aguantar un poco, ¿no? Pero en realidad, después de unas semanas, viendo lo que estaba pasando a nivel social y económico en mi país, me di cuenta que la real lucha contra el coronavirus no era solo el tema de no ser contagiados, entonces tener una sobrevivencia en términos directos, sino también es sobrevivir como sociedad, sobrevivir al hecho que las empresas paran de trabajar, que los servicios paran de funcionar. Y todo esto me ha llevado a tener una perspectiva un poco más diferente, porque si en primera instancia el problema del coronavirus por las sociedades que están afectadas de limitar el contagio, entonces la fase inicial es de bloquear el contagio, pero esta cosa, aparte de no ser tan rápida, también tiene un tiempo de latencia para que todo termine, que va a ser de meses. Ya estamos hablando de que después del pico en Italia vamos a tener meses donde la vida va a ser muy diferente de como era antes. Entonces, no es que cuando llegamos al pico ya estamos bajando a cero infectados, ya todo se acaba. Tal vez después nuestro amigo que está en Corea nos puede contar también cómo es la situación ahí, pero de hecho, luego va a cambiar. Va a cambiar en el sentido que ya tenemos empresas que han sido por un mes y medio, 2 meses bloqueadas. Las empresas, especialmente que no pueden virtualizar sus actividades por razones de atraso en ponerse en la digitalización o imposibilidad, porque son empresas de producción, mecánicas o, no sé, producción, digamos, de materiales tangibles, y vamos a encontrarnos en un problema de continuidad de negocio. Entonces, más estamos bloqueando la vida normal como la conocíamos antes, y menos estamos preparados para enfrentar este tiempo de transición, peor va a ser el regreso a una vida pseudo normal después. Entonces, esto, cuando lo presenté hace unas semanas, lo estaba viendo como algo que parecía virtual, casi imaginario, pero en la realidad ya se está sintiendo. Estos datos que no les voy a explicar muy rápidamente se pueden ver de esta manera. Aquí está el Producto Interno Bruto calculado por McKinsey hace unas semanas. Y lo que decían era que el efecto del coronavirus sobre las economías va a ser, digamos, más fuerte dependiendo de cuánto tiempo una sociedad logra recuperarse. O sea, lo que yo aquí no había entendido era esto en este momento, porque para mí me parecía, bueno, superamos el coronavirus y listo. No, en la realidad, más tiempo se demora a superar y más tiempo estamos en una situación de crisis, obviamente la economía va a caer. Y por lo tanto, digamos que no se puede esperar que el coronavirus te pase, pero más bien hay que entender cómo vamos ya desde ahora a trabajar después. Entonces hay un equilibrio que hay que encontrar entre lo que es el distanciamiento social y lo que es la continuidad de negocio. O sea, si no podemos tener una continuidad de negocio durante el periodo de crisis, después va a ser casi imposible recuperarse, según los números que estamos viendo, o sea, números que estamos viendo. Entonces, empecé a razonar sobre el concepto que es la tecnología, como yo la estaba viendo, ¿no? La estaba dividiendo en dos, ¿no? Una tecnología directa, que va a dar un ayudo directo para reducir lo que es la posibilidad de estar juntas las personas, o sea, aumentar la capacidad de estar distanciados y poder mantener nuestras actividades. Entonces, había tecnologías que eran de uso directo, como por ejemplo el Big Data, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, cosas que luego iremos a ver en la próxima, digamos, presentación. Y luego de manera indirecta, o sea, ¿yo qué hago para hacer que las personas puedan quedarse en sus casas? Entonces puedan trabajar, puedan comprar, puedan consumir, pueden tener apoyo médico, pueden tener varias cosas, ¿no? Entonces estaba pensando en todas las tecnologías que son de uso indirecto. Manteniendo esta visualización, mi presentación lo que va es un poco viendo lado, digamos, de la continuidad del negocio o la continuidad de la vida laboral, y entonces también la vida, digamos, de las empresas, como
una de las tantas franjas de lo que es la digitalización, que es el teletrabajo, puede ayudar para poder, por un lado, reducir la probabilidad de contagio, pero por el otro lado, lograr mantener lo que es la continuidad del negocio. Entonces, digamos que en realidad el teletrabajo, yo lo veo como un trabajo colaborativo a distancia, ¿no? El trabajo colaborativo a distancia ahora todos los hemos probado. Nosotros que probablemente la mayoría de los casos estamos dentro de la industria, la tecnología para nosotros es algo trivial y algo básico y algo que hasta es desde que vamos a la universidad probablemente que hacemos. Pero para muchas empresas esto no es tan trivial. Porque muchas empresas para poder permitir el trabajo colaborativo a sus empleados tienen que primero tener un negocio que lo permita. Entonces tiene que ser un negocio que pueda funcionar basado sobre la lógica de servicios, de virtualización, de digitalización. Entonces eso es un primer obstáculo. Y secundariamente hay que tener una cultura y una educación para poder enfrentar y también infraestructuras de seguridad que permiten a las personas intercambiarse informaciones de manera completamente a prueba de cualquier tipo de ataque. Entonces, hoy iremos a ver un poco algunas keywords que yo he pensado que van a entrar en este ámbito, ¿no? Del trabajo colaborativo. El trabajo colaborativo es una mezcla de varias cosas. Tenemos el tema de colaboración, porque el trabajo, digamos, remoto, por lo menos en la mayoría de los casos, se entiende como una interacción entre personas que están en lugares distintos. Hemos visto que para poder funcionar la colaboración hay que tener metodologías de trabajo basadas sobre prácticas ágiles, basadas sobre objetivos. Ya no estamos basándonos sobre lo que es la presencialidad, el control, digamos, basado sobre lo que es la acción, sino más bien sobre los resultados. Hay el tema de automatización, compartir el conocimiento, el concepto de equipos de trabajo y seguridad. Toda esta mezcla para poderla tratar en un webinar es prácticamente imposible. Por cuánto expertos podemos ser, es prácticamente imposible. E imagínense ustedes tomar unas empresas que no son de tecnologías, que son nuestros clientes, por ejemplo, y ponerlos en esta situación. Es una cosa que yo por lo menos desde casi más de 15 años que lo hago, y no es sencillo, y en épocas de paz, si podemos decirlo, y ahora todavía más difícil en tiempo de guerra, porque tenemos tiempos muy cortos, tenemos budget que no están calculados, tenemos varias limitantes que van a hacer que toda esta fase va a ser particularmente compleja. ¿Cómo nosotros hemos apoyado a nuestros clientes? En realidad nosotros como empresa somos una empresa consultora de tecnologías especializados justamente en lo que es la digitalización de procesos y el trabajo colaborativo. Por lo tanto, muchos de nuestros clientes ya estaban listos para poder enfrentar este tipo de situación, pero para que entiendan el tiempo de reacción que tuvimos, era que a pesar que todo estaba digitalizado y gran parte del trabajo estaba digitalizado, el 26 de febrero, cuando empezaron los primeros casos, teníamos que la mayoría de las personas, de hecho, iban a la oficina a trabajar, sea las nuestras que las de nuestros clientes. El 4 de marzo ya estábamos en una fase de pánico, porque teníamos más de 500 casos por día. Y el 9 de marzo, cuando prácticamente el gobierno decretó el lockdown, o sea, significa que todo está en la casa, sea lo que sea. Por suerte, el 100% de las personas que estaban involucradas en nuestros proyectos estaban trabajando desde casa. Hasta el momento, porque por lo que es mi conocimiento, no tenemos ningún compañero, digamos, cliente cercano que ha sido afectado directamente por lo que ha sido la enfermedad. Y la mayoría de nuestras empresas, menos las que son obviamente del sector puramente productivo, porque tenemos clientes en el sector automotive, en el sector también de la moda, sino aquí en Italia, todo lo que es automotive, moda, todos, digamos, los sectores que han sido bastante afectados, todos logran trabajar de manera continua. Entre nuestros clientes tenemos también empresas que son fundamentales para lo que es la sobrevivencia del país. Entonces ahora les voy a enseñar un caso, por ejemplo, que es un caso que la otra vez no pude presentarle, pero es el caso, por ejemplo, de Enel. Enel es una multinacional de origen italiana que prácticamente trabaja en el sector de la energía, tiene más de 61 millones de clientes, trabaja entre continentes, entre ellos también Latinoamérica, y tiene más de 200.000 empleados.
ellos, si no hubieran estado en este estado, ya en una madurez de transformación digital avanzada, hubieran podido en este momento operar de manera, como puede decir, contundente. Para ellos, hicimos un proyecto realmente de grande, digamos, impacto de transformación digital. Le ayudamos, digamos, a poder adoptar metodologías ágiles en el manejo de varias instancias y de varias actividades que tienen adentro de su estructura. Y todo esto, digamos, que lo hicimos con algunas herramientas como son, por ejemplo, las herramientas de Atlassian. Ahora, no es que le estoy diciendo que en un mes vamos donde una empresa de 200,000 empleados le armamos este tipo de proyectos. Eso es un ejemplo para ver que efectivamente la digitalización resulta fundamental como elemento para poder mantener un equilibrio entre poderse mantener las actividades, por un lado, y por el otro lado, la capacidad de poder, digamos, tener a salvo las personas que trabajan en los procesos empresariales. Todo esto lo aplicamos mediante metodologías ágiles bastante, digamos, conocidas actualmente, como Scrum, que por ejemplo ya lo conocen, y utilizamos también lo que es el framework SAFe, donde nosotros justamente estamos impartiendo en este momento a muchas empresas ayuda. Por ejemplo, ahora tenemos muchas empresas que dicen, quiero implementar metodologías ágiles de teletrabajo. Tal vez tienen empresas de centenas de personas. Eso, digamos que de primera instancia necesita un plan de ataque para poder permitir a estas personas de poder trabajar, que tiene que ser rápido, porque por un lado no es que le puedo decir, tómate un Trello, hazle 2, 3 Kanban y ya está, porque son empresas de funcionamiento bien complejo. Entonces también simplificar el trabajo remoto en este sentido es bastante limitante. En realidad las empresas van apoyadas a un nivel de metodología primero y tenemos que explicarle cómo trabajar ágilmente en una semana. Y por otro lado, implementar las infraestructuras que sean lo más fácil de poder ser implementadas y que ya estén listas para poder implementar estas metodologías ágiles. En este caso, por ejemplo, de Enel, obviamente es un proyecto que se demoró varios meses, involucró más de 30 equipos y ocupó más de 2,000 personas y tuvimos que capacitar más de 250 personas. Para lo que se refiere a las metodologías ágiles, ¿qué significa ir donde la empresa y decirle desde ahora en adelante va a ser ágil? Si vamos a hablar de empresas que no son empresas de tecnología, esto va a tener un impacto sobre la forma de pensar y de trabajar de las personas que no puede ser asimilados en 2 días. Ahora, claramente, en una situación de necesidad que uno tiene, atención, cuando trabajar ágil, como le comentaba, no significa hacer una reunión al día y decirnos que estamos bien. Significa pensar la estrategia de funcionamiento de una empresa de manera ágil comporta un cambio mental realmente muy fuerte. Y esto no me hace pensar que realmente, ahora que pasó este tipo de situación, tuvieran que haber planes obligatorios para las empresas para poder trabajar de esta manera, no de manera ágil, pero por lo menos tener planes o tener proyectos para poder permitir a las empresas trabajar de manera distinta a lo que es estar todos en un único lugar, casi como si fuera, no digo una obligación como tener una alarma antiincendio, pero casi. Y de ahí vamos a ver las tecnologías. Las tecnologías que, por ejemplo, nosotros más hemos utilizado en estos proyectos es la tecnología Atlassian. La tecnología Atlassian tiene varias herramientas como Jira, que probablemente muchos de ustedes conocen. Y yo al comienzo conocí Jira solo como una herramienta para lo que era la gestión de proyectos de software, pero realmente vimos que tiene una posibilidad de implementación en lo que es en el ámbito de proyectos ágiles realmente muy amplia. Entonces tenemos como adopción en este tipo de proyectos lo que es Jira, Confluence como base de, digamos, de interconexión y de intercambio de información como base de conocimiento, y de ahí también obviamente Trello para lo que es digamos, la interacción. Nosotros somos y hemos trabajado con Atlassian desde más de 20 años. Somos una Platinum Solution Partner
Y una de que era las misiones mías, es todavía mi misión era justamente la de implementar un núcleo especializado de Atlassian en Ecuador, donde ya estamos con una empresa. Y de hecho nosotros, todo lo que se refiere a Atlassian, nosotros estamos, digamos, en la capacidad de poderle apoyar a las empresas. Somos también, del año anterior hemos sido definidos como partners del año de Atlassian, porque justamente logramos a tener una visión de integración entre lo que es la Agile y el DevOps adentro de empresas que no son puramente solo empresas de tecnologías de la información. Como le comentaba, nosotros estamos ahora en varios países y podemos enfrentar el coronavirus lamentablemente no solo en Europa, en Estados Unidos, en Inglaterra y actualmente también en Ecuador. Y en todos los países lo que hemos podido ver que hay un patrón de funcionamiento muy parecido en lo que es la reacción al coronavirus. Y lo que hemos intentado hacer para lo que fueron los clientes que por ejemplo, estaban del lado de Estados Unidos y del lado de Latinoamérica, tratamos de anticipar un poco las acciones y también por eso digamos que pudimos lograr ganar un poco más de tiempo. Yo creo que y de aquí termino. Yo creo que todo lo que hemos vivido en esas semanas y que nos toca vivir todavía tiene que ser visto como un momento de reflexión sobre cómo pensamos nuestros negocios, sobre cómo pensamos nuestras vidas, obviamente, porque realmente a pesar del hecho que estamos del 2020, no hemos sido preparados. Ahora, digamos que voy a dejar la palabra a Jorge. Jorge lo conocí justamente en esta situación y él nos va a dar una visión, en cambio, de cómo la tecnología puede ayudar directamente a los países a poder enfrentar el coronavirus de forma proactiva. Forma proactiva, y luego le voy a dejar la palabra para hacerle una comparación, ¿no? De lo que pasó, por ejemplo, en Corea, lo que pasó en Italia. En Corea lo iremos a ver después, la tecnología ha sido utilizada de forma excelente por lo que ha sido la localización de los problemas y mediante lo que le enseñará Jorge, permitir reducir la probabilidad de contagios entre las personas. Esta cosa, por ejemplo, no se hizo en los países donde nosotros estamos en este momento. Entonces, no solo la Italia, España han visto, Francia, Inglaterra, Estados Unidos va a ser un desastre también ahí, lamentablemente, Latinoamérica. Y eso fue lo que creo que fue una de las claves ganadoras, además de la cultura, obviamente, que es diferente, lo que ha sido la limitación de los daños, ¿no? Entonces, yo ahora voy a pasar la palabra a Jorge para que pueda, digamos, contarnos cómo hicieron en Corea. Y solo le voy a decir que parte de lo que Corea, un modelo, está enseñando al mundo, se está empezando a aplicar también aquí en Italia, por lo que es después de la enfermedad. Entonces, Jorge, te dejo la palabra y puedes dejarte también la pantalla. Ok, gracias Mateo. Bueno, buenos días con todos. Un placer estar aquí compartiendo este momento productivo con todos ustedes. Y desde mi parte quiero transmitir a ustedes más o menos la experiencia coreana, la experiencia que he vivido aquí durante esta pandemia de coronavirus que nos está afectando a todos. Bueno, pienso que ya está compartida mi pantalla, entonces vamos a iniciar con la exposición. Bueno, es verdad, la tecnología está aquí disponible para todos nosotros y en el caso de epidemias o pandemias como las que estamos viviendo, la tecnología tiene un rol importante tanto en el momento en el que inicia la curva de la pandemia. Bueno, en el momento en el cual la pandemia está más fuerte, el caso que voy a explicar no se aplica mucho, pero una vez que la curva va decreciendo, nuevamente la tecnología y lo que se refiere al uso de datos recobra relevancia con el objetivo de
agilizar nuevamente la economía, de apoyar en el desarrollo de las actividades para que, a más de las consecuencias que trae una enfermedad, las consecuencias económicas que se ven venir a todos los países no sean tan duras, tan fuertes. Bueno, este es el caso de la tecnología y esta pandemia. En diciembre del 2009, una empresa dedicada al análisis de Big Data y de inteligencia artificial detectó tempranamente y pronosticó que una pandemia de las proporciones con las que estamos viviendo se venía para el 2020. Esta información que fue en base al análisis de ya los primeros casos detectados en China y en base a los movimientos de las aerolíneas, más o menos ya pronosticó dónde van a ser los siguientes puntos de contagio de esta enfermedad. Esta información fue transmitida a a sus clientes y también de forma abierta a las personas que tenían suscripción a sus servicios. Pero por tratarse más o menos de un tema bastante delicado, digamos, por lo que tendría un impacto bastante fuerte, se la prefirió no tomar muy en serio, muy a profundidad, porque como les digo, si es que empezaban a generar este tipo de noticias, la gente que utiliza la información en mala manera, como vemos que está pasando, podía haber tomado ventaja y empezar el pánico antes de eso. Entonces, las personas que tuvieron la información decidieron no utilizarla. Esto pienso que fue un error, por lo que las consecuencias que estamos viviendo. Hagamos un poco de números. Estos son los datos que se presentaron el 19 de marzo. Vemos aquí que Corea del Sur estaba en la 6ª posición y Ecuador, acá en la 3ª columna, recién estaba empezando. ¿Cuáles son los datos ahora, al día de hoy? Vemos que Corea del Sur ha bajado dramáticamente en posiciones. No es porque se ha parado el número de infecciones, sino que se ha controlado el incremento de infecciones. Acá, lamentablemente, vemos al Ecuador ya en sitios predominantes de las estadísticas, con un índice de mortalidad bastante alto. Esto es preocupante y en estos casos, nuevamente indico, la tecnología tiene un rol bastante importante como para evitar que los números sigan creciendo. Bueno, ¿cuáles fueron los factores tecnológicos más importantes que aplicó Corea en este caso de la pandemia? El primer factor tecnológico es relacionado con la transparencia y disponibilidad de la información. Me causó un poco de tristeza ver en las noticias, no recuerdo si fue la semana pasada, de que se intentó sacar un mapa, digamos, me parece que es de la provincia de Pichincha o de la ciudad de Quito, en la cual se identificaba con una mayor granularidad en los sitios de contagio o los sitios donde se encontraba ya presente el virus. Pero esta información no fue ampliamente publicada y más bien fue retirada diciendo que no fue una publicación oficial. La estrategia de Corea fue lo contrario. La estrategia de Corea fue brindar información abierta y al mayor detalle posible. ¿Cómo lo hicieron eso? Mediante la aplicación. Bueno, primero, es importante decir que es necesario guiarse por sitios de información oficiales, como en el caso de los sitios gubernamentales, porque es verdad, hay muchos sitios, una inmensidad de sitios, los cuales nos proporcionan información falsa, que en vez de ayudar a solventar la situación, generan alarma y no ayudan para nada. Bueno, Corea del Sur, basada en una política de confidencialidad y disponibilidad y transparencia de la información,
provee a todos los ciudadanos información precisa y detallada de los lugares o movimientos o trayectorias de las personas que se han detectado con coronavirus. Vemos aquí en el medio, por ejemplo, el caso de un ciudadano. Acá los ciudadanos que están infectados, como protección de su identidad, se los identifica con números. Entonces acá tenemos el caso de un ciudadano y sus movimientos que ha tenido por días. Por ejemplo, aquí el día 9 de marzo, de 10 a 7:20 fue a su lugar de trabajo, de 7:20 a 8 fue a comer, de 8:08 a las 10:06 cogió un metro, de la línea, en este caso, me parece que es de la línea 1, y nos indica exactamente por dónde la persona pasó. Llegó a la casa, se encontró con sus personas, con su familia. Acá dice fue a una tienda, en la tienda hizo ciertas compras y finalmente a las 9:48, ya supongo que se sintió mal, fue a un hospital. Entonces, este es el grado de detalle de información, de transparencia que está pública y está disponible para todos los ciudadanos en Corea del Sur. ¿Cuál es el objetivo de esto? De crear mapas por donde ha transitado la persona y crear alertas de seguridad, indicando a la población, mire, esta persona enferma pasó por todos estos lados, esta persona enferma fue a una tienda y con su tarjeta de crédito hizo compra. Entonces, si es que alguien coincide con la ubicación de esta persona infectada, inmediatamente tiene que comunicarse con las agencias encargadas de controlar la pandemia, y los personal médico viene a los lugares de domicilio y en el domicilio empieza la toma de datos. Puede haber el caso que las personas no pueden ser claramente identificadas, o las personas con las cuales la persona infectada tuvo contacto no pueden ser identificadas y localizadas, y estas personas se convierten en un factor de distribución, digamos, de la pandemia. Para esto, igual la tecnología sigue apoyando en la identificación de las personas. Apoyados en las políticas de aquí de uso de la información pública, existe la facilidad de que las entidades encargadas utilicen los sistemas de circuitos cerrados de televisión y en base a análisis biométricos identifiquen las personas, y haciendo cruce de información con las bases de datos nacionales que tiene aquí el gobierno, lograr identificar y lograr dar con la ubicación o domicilio de la persona. En este punto es bueno indicar que las bases de datos coreanas o la información que cada entidad proporciona tiene un formato estandarizado, un formato libre que no requiere ningún otro software adicional para poder ser traducida, digamos. Bueno, como les decía, en base a toda esta información, a toda la transparencia de la información, a la cantidad de información disponible, se pueden crear mapas utilizando Big Data y se puede definir todas las zonas peligrosas, potenciales zonas en donde está el virus presente, y poner, digamos, en este caso, utilizar colores para identificar las zonas de mayor riesgo, o también indicar el número de casos ya en una forma más granular, por barrios, por sectores de la ciudad. Incluso también cuando va pasando ya la epidemia, la pandemia, se va alimentando con información de las personas que ya están sanas, o de las actividades que han hecho los cuerpos de salud para desinfectar las áreas. Y de igual forma se emiten informes mediante los mapas disponibles en los teléfonos celulares o mediante información, mensajes que llegan a los teléfonos de los lugares que ya están libres de coronavirus, de los lugares que ya son de libre tránsito.
Con esto se quiere evitar la económica que puede tener un sector o una ciudad. ¿Cuál es el rol de la inteligencia artificial que ha tenido aquí en Corea? La inteligencia artificial, en base a toda esta enorme cantidad de datos, ha permitido pronosticar por dónde va a ser por dónde va a continuar la infección, el virus en todo el país. Entonces, se pronostica que los lugares posibles, los futuros lugares en donde va a haber una infección, y con esta información se toman las medidas preventivas necesarias, como medidas de limpieza, de provisión de insumos a hospitales, de provisión de material para limpiar los espacios públicos. De igual forma, a nivel mundial podemos ver que el uso de Big Data es importante. Con esto se ha podido pronosticar más o menos por dónde van a ser los nuevos clústeres de infección o cómo va a ser el crecimiento de la infección según ciudades o según regiones. Pero, ¿cómo llegó la República de Corea a este nivel de utilizar los datos tan libremente, tan abiertamente, sin ningún miedo al mal uso de información o a que la información sea falsa? Bueno, esto es un trabajo que ya ha tenido bastante tiempo atrás. Inició en el año, déjenme ver, me parece que es en el 2011, con la promulgación de la Ley de Protección de Información Personal. Entonces, en el 2011 empezaron ya a ver cómo hacer las leyes, cómo estructurar las políticas o el sustento para poder hacer un uso adecuado de la información. Entonces, en el 2011 se empezó con la promulgación de esta ley, que es una de las más rigurosas y estrictas que están disponibles a nivel mundial en relación a la protección de derechos de privacidad de datos. En esta ley se incluye fuertes sanciones económicas y penales. Entonces, es una ley que es bastante punitiva. Bueno, para esto tenemos que definir algunos conceptos que Corea los utiliza en sus leyes. Por ejemplo, el concepto de información personal. En Corea, ¿qué es información personal? Es toda información que directa o indirectamente, eso significa recolectada de fuentes combinadas, haga posible identificar a una persona específica. Toda información personal es pública, a excepción de la información sensible. Esto es bastante, ya empieza a notarse la diferencia, digamos, con el caso de Ecuador, que allá la mayoría de información es privada. En cambio, acá toda la información es pública. ¿Qué información sí se considera privada o sensible? La información sensible es considerada toda información que se relaciona con la raza, origen étnico, opiniones políticas, religiones o filosóficas, membresías a grupos económicos, datos genéticos, biométricos, datos de salud, orientación u actividad sexual. El resto de datos es información pública. Aquí también las entidades encargadas de procesar la información y los procesos en sí son los encargados de regular y controlar el uso de la información. Y lo más importante, tienen la responsabilidad absoluta sobre el uso o mal uso de la información manejada. Entonces, los procesos tienen embebidos todas las regulaciones para el buen uso de la información. También es bueno decir que está especificado que la publicación de la información personal debe estar relacionada con fines específicos, como son científicos, de interés público, fines estadísticos, y que deben tomar todas las medidas necesarias para la protección de datos. Como lo vimos antes, la información debe ser procesada de forma transparente y de acuerdo a las leyes vigentes. Otro medio de control, otra forma de controlar que la información que tengamos sea precisa,
es mediante una depuración, digamos, diaria de los datos que se tienen, cruzando información entre todas las bases de datos disponibles, sea de entidades públicas o privadas, para así tener una base de datos sana y libre de vicio. La información también no debe ser almacenada más allá del tiempo en el que vaya a ser utilizada. Entonces, usted, por ejemplo, va a utilizar la información de una persona, de los movimientos de una persona para determinar su trayectoria, en este caso del coronavirus. La información va a ser utilizada solo en el momento en el cual está presente esta emergencia de coronavirus. Luego de eso, esa información debe ser desechada. Igual, la ley especifica que debe existir una forma explícita, directa y precisa en la que se indique que la información ingresada en el registro de solicitud de un servicio público o privado, bien público o privado, sea de uso público y de acuerdo a lo especificado en la ley. Esto quiere decir que cuando nosotros vayamos, por ejemplo, desde que llegamos a un país, toda esa información que se ingresa en los registros migratorios, y es una información pública, y está especificado en los documentos que se firman en los aeropuertos, que la información va a ser pública y que va a ser utilizada para los bienes de interés público. Igual, en el momento de adquirir un teléfono celular o una SIM card, toda la información relacionada con el teléfono celular o con la SIM card va a ser y también que se relaciona a la información propia, digamos, número de cédula, el lugar de domicilio, va a ser una información pública. Entonces, todos estos factores permiten alimentar las bases de datos y como esta información viene de varias fuentes, permite hacer el cruce para la validación de la información. Bueno, también es necesario decir que el usuario de la información pública debe asegurar que sus procesos cumplan con los lineamientos de integridad y confidencialidad de la información, implementando medidas técnicas y organizacionales para cubrir los riesgos. Esto quiere decir que la persona que está utilizando la información es la responsable civil y penalmente del uso de la información, sea por parte de él o por parte de terceros. Por ejemplo, si yo estoy utilizando información pública para lanzar estadísticas de coronavirus y si alguien, por algún motivo, por alguna falla de seguridad en el proceso de procesamiento de datos, logra utilizar la información que estoy utilizando, el responsable de ese mal uso soy yo, porque yo soy el que está brindando la facilidad de que alguien haga mal uso de la información. Bueno, pero esta misión de mantener la información libre de vicio, segura y transparente no está a cargo solo de una institución, está a cargo de varias instituciones, en este caso son 6. Empezamos con la Comisión de Protección de Información Personal, el Ministerio del Interior y Seguridad, la Comisión de Comunicaciones, que es encargada de la infraestructura de comunicación, la Comisión de Servicios Financieros, una Comisión de Derechos Humanos, y todas estas comisiones están articuladas mediante la gestión de la Agencia de Internet y Seguridad Coreana. Esto quiere decir que tenemos muchas instituciones que por su parte están velando que la información sea bien utilizada, sea transparente y esté disponible para todas las personas que lo quieren utilizar. Para culminar, es bueno decir que esta información que tenemos disponible va a ser de mucha ayuda para el momento de la recuperación económica, porque la pandemia no va a desaparecer de un día al otro, siempre va a haber un periodo bastante largo en el cual la infección va a seguir, pero nosotros debemos evitar los lugares por donde continúa la infección. Aquí la información abierta es muy importante. Con esto evitamos ir a los sitios de infección y con esto evitamos contagiarnos y paralizar las actividades financieras en el país. Bueno, por mi parte eso sería mi presentación. Bueno, acá les quiero también compartir más o menos cómo es
que se ve. Déjenme ver acá. Los portales que tenemos aquí de información pública. Entonces acá tenemos el portal de la protección de datos personales y de las leyes en Corea. Entonces acá tenemos todas las organizaciones que están involucradas en la seguridad de la información. Tenemos acá leyes y políticas, tenemos casos de estudio. Acá acá en esta sección tenemos cómo es el proceso que se aplica en el momento en que se detecta un infringimiento de las leyes de protección de información personal. También tenemos casos de uso, tenemos, ¿dónde están? Todas las juicios que han existido relacionados con mal uso de la información. Como vemos, es una información bastante transparente y que está disponible para todos. Acá también tenemos el portal de datos abiertos del gobierno. Entonces, mediante el acceso a este portal tenemos toda la información nacional relacionada con educación, tierras de administración, transporte, seguridad, medicina, finanzas. Entonces, todo lo relacionado con la nación. Nos presentan en un formato de Open Data, de Big Data, porque como es de entender, es una información bastante amplia y está aquí distribuida por todos los hilos más importantes de información que se tiene aquí disponible en Corea. Si gustan navegar, la dirección es data.go.kr. Entonces aquí tenemos todas las opciones de datos abiertos disponibles para su uso, sea por fines académicos o estadísticos. Ok, entonces eso sería. ¿Qué tal, Jorge? Soy Mateo. ¿Sí? ¿Te acuerdas cuando hace unas 3 semanas te decía que era imposible aplicar esto o iba a ser imposible aplicar eso en tiempos breves y cortos en Europa? Porque en Europa hay unas leyes de protección de los datos realmente muy, muy importantes. Se llama GDPR. Es la ley, hay una ley europea que protege los datos personales. Te digo que después de 3 semanas ya están hablando de cambiar radicalmente, para que entiendan cuánto ha afectado, ¿no? Radicalmente las políticas de gestión de los datos, y actualmente ya hay en Italia una primera aplicación móvil muy parecida creo, no he visto la que tiene en Corea, para lo que es el rastreo de las personas, que va ya a empezar a funcionar de forma, ¿cómo puedo decir?, piloto. Cosas que hace yo de italiano, de europeo, bueno, realmente ya un poco cuencano, porque no sé si se escucha el acento, y viví 10 años en Cuenca. Digamos que hay el mindset de las personas ha cambiado muchísimo. O sea, ahora las personas ya están dispuestas a liberar su información para preservar la salud suya y la de los demás. Además, la cosa que se está viendo ahora es que justamente hay que saber quién está infecto, quién no lo está y quién ya ha sido infectado. Entonces ya está la posibilidad de poder trabajar, porque ya se está haciendo la cuenta de quién puede trabajar contra quién no. O sea, ya se ha vuelto una cosa numérica de detalle. Es bastante impresionante como, de hecho, lamentablemente, muchas veces estos eventos tan negativos impactan tan rápidamente, van destruyendo paradigmas que hace semanas, no meses, semanas atrás eran imposibles de tocar, ¿no? Entonces, en Italia se está tomando con mucha consideración el tema de lo que se hizo en Corea, lo que se hizo en China, para lo que es la vuelta a la vida normal. Porque lamentablemente hasta que este virus no tenga un antivirus o que todos tenemos una inmunidad general de grupo, no hay otra opción sino prevenir el contagio. Entonces, tampoco podemos vivir encerrados en nuestras casas para siempre. Entonces, el modelo coreano ha sido como uno de los modelos, digamos, principales. Y crear una aplicación y manejar los datos así no es un problema para Italia en términos tecnológicos, pero puramente como temas puramente de leyes no ha sido fácil. Entonces,
muy interesante. Una cosa que quería preguntarte, Jorge, luego dejo la palabra para que todos. Yo estaba evaluando un poco cómo Corea llegó a eso. O sea, Corea llegó a eso porque leí que tuvo bastantes problemas con otras pandemias en el pasado. O sea, hubo problemas de pandemias con otros, la MERS y otras enfermedades parecidas. Entonces, eh, ¿en cuánto tiempo logró a llegar a un nivel de madurez tan elevado en lo que es la gestión de ese tipo de situaciones, a nivel logístico y a nivel tecnológico, por lo que tu experiencia? Sí, realmente en base a todo lo que he estado investigando y el tiempo que tomó para llegar a este nivel de madurez, más o menos de entre 12 a 15 años. Entonces, antes de que se lance la primera ley, o la ley esta, la ley base de protección de datos, ya habían iniciativas anteriores para empezar que pensaban en la protección de datos y cómo la información va a ser útil a futuro para lidiar con posibles problemas futuros. Realmente esto de la pandemia nos puso a prueba y aquí en Corea puso a prueba la validez de sus pensamientos, de la importancia de la información y del poder que tiene la información bien utilizada y una información libre y abierta. Eh, bueno, la ley sigue siendo modificada, constantemente está modificada, se va adaptando al nuevo tiempo, a las nuevas tecnologías disponibles, pero está aquí para apoyar a todas las decisiones importantes que el gobierno o las entidades rectoras deban tomar. Sí, fue un tiempo de maduración bastante largo, pero valió la pena. Sí, no. Sí, sí. Yo creo que este proceso que vamos a arrancar aquí, porque lamentablemente hay también noticias de científicos que dicen que esta es irán a haber muchas olas de infecciones como esta. Y creo que ahora también en nuestros países que no son, o sea, no orientales, occidentales, estas políticas serán seguramente implementadas. Perdón, era solo un razonamiento entre los dos mundos, ¿no? Para ver lo Claro. que ha sido la interpretación. Dejo a ustedes las palabras. Bueno, aquí veo que hay una pregunta que dice que hay si es que en Corea hay alguna regulación del fake news. En realidad sí. Aquí hay regulaciones bastante estrictas sobre las noticias falsas eh, y también hablando de otro tema sobre la distribución de pornografía. ¿Cómo lo logran esto? Porque en el momento en que tú compras tu chip celular o tu celular, con el número de chip lo asocian a ti, a una persona. Entonces, aquí en Corea no es lo común tener solo un número celular. Entonces, si es que se detecta algún fake news, automáticamente con los consentimientos que tú das al momento de instalar una aplicación o de adquirir un servicio, cruzan las bases de datos y rastrean de dónde salió esta información. Logran dar con tu teléfono celular, mediante eso logran dar con la identificación del propietario y cruzando con otra base de datos y dan con el lugar de residencia de esa persona e inmediatamente van a donde está viviendo esa persona e intervienen en la casa. Esto es una cuestión de máximo 4 horas en lograr esta identificación de dónde están saliendo los fake news. Eh, también veo otra pregunta relacionada con el uso de datos de Corea desde otros países. Esto tal vez se me obvié en la presentación, pero los datos de uso de Corea para otros países están permitidos solo para aquellos países que la Agencia Coreana de Seguridad y también en coordinación con la agencia, me parece que es de Estados Unidos, han definido que el país que va a utilizar esa información tiene implementados todos los procedimientos, políticas, normas de seguridad que permitan que la información que va a ser procesada no sea vulnerada, que no tenga el procesamiento no
atente en contra de la información suministrada. Entonces, hay una validación previa de qué países externos pueden utilizar la información propia de Corea. Aquí adentro de Corea lo pueden utilizar todas las personas con los fines científicos, estadísticos, académicos. ¿Y por qué es ese grado de libertad aquí adentro de Corea? Porque cada ciudadano está plenamente identificado su lugar de residencia, su nacionalidad, digamos, edad, donde estudia, quién es la familia, qué bienes tiene. Así, tiene un nivel de detalle bastante elevado. Entonces, con ese nivel de control se permite el uso interno. Pero para el uso externo ya existen ciertas regulaciones o ciertas normas que debe cumplir el país que necesite utilizar la información coreana. Buen día. Muchas gracias a todos. Tal vez alguien Jorge. tiene otra consulta. Sí, yo tengo una pregunta para Jorge, por favor. Sí, dime. Un gusto, felicitaciones, muy clarificadora tu conferencia. Gracias. Yo trabajo en todo lo que es sistemas de información geográfica y también del nivel de seguridad en información acá en el Ecuador, en una entidad del Estado. Acá hay dos problemas básicamente, y no creo que solo en el Ecuador, sino en Sudamérica, y tú debes conocer. Tenemos sistemas, primero, un régimen o un marco legal bastante débil todavía, recién en implementación o implantación. Y el otro, que no hay entonces la cultura y la conciencia ciudadana respecto al manejo de la información, manejo responsable. Y se suma ciertos grupos adversos o antagónicos que buscan desestabilizar y causar más daño de una forma increíble que no tiene lógica. ¿Cuál sería tu recomendación para justamente resolver ese tema? O sea, un marco legal débil. Segundo, una cultura ciudadana que no tiene una actitud de manejo responsable en información o no multiplicar, sobre todo en redes sociales, la información perjudicial, que eso también es un factor que bien o mal puede llegar a repercutir dramáticamente en el escenario. Tú sabes lo que es el escenario de Ecuador en este momento y sobre todo la ciudad, Guayaquil, que se visualiza a nivel internacional. Ese es mi pedido, por favor. ¿Qué recomendarías tú para enfrentar estas dos variables críticas? Muchas gracias, reitero. Con gusto. Sí, realmente mis recomendaciones sería cambiar la perspectiva que tenemos de la información, porque para nosotros allí en Ecuador la información o la mayoría de información es privada antes que información pública. Pienso que deberíamos cambiar ese esquema, que la mayoría de información sea pública, pero igual, ¿cómo debemos asegurar que la información pública, nuestra información personal, pasa a ser pública? ¿Cómo aseguramos que esa información no corra riesgo? Con una fuerte definición de políticas, de leyes que amparen esto, que amparen la protección de datos. Puede ser el caso, se puede tomar el caso de aquí de Corea, que la información o la ley especifica sanciones civiles y penales para aquella persona que hace mal uso de la información o que emite información falsa. Esto sí, en Ecuador va a tomar bastante tiempo porque necesitamos articular primero una base de datos o la información, una información compartida entre todas las instituciones públicas y privadas. Aquí en Corea existe un trabajo bastante ágil y dinámico entre empresa pública y privada, digamos las empresas telefónicas con el registro civil. Tiene un nexo bastante fuerte para proveer los datos de, digamos, de información geográfica o los datos de los números de registro de las tarjetas, de los chips de celulares, con los cuales se hace posible identificar a las personas. Entonces, en ese sentido necesitamos un marco regulatorio bastante fuerte que apoye el uso de datos públicos sobre los datos privados. Y en relación a la cultura, bueno, una estrategia sería mantener frecuentemente informada a la población.
dando las noticias necesarias, sean buenas o malas, digámoslo así, según cómo se tome, pero la información necesaria al pueblo, la información relevante. Y también luchar un poco con nuestra cultura. Eso sería ya un poco el trabajo en las escuelas, desde pequeños, empezar a cambiar nuestra mente, a seguir las reglas, porque si es que no seguimos las reglas, el gobierno puede hacer mucho esfuerzo, invertir muchos recursos, pero en el momento en que ya se necesite que esos recursos invertidos sean efectivamente utilizados, llega el punto humano o el punto cultural que no permite un efectivo uso de esos recursos. Entonces, en ese punto, las escuelas, el sistema educativo tiene un rol bastante importante. Puede ser, no sé, digamos de la experiencia acá de Asia, que acá sufrieron mucho, mucho, mucho. En los años 50 Corea era incluso mucho más pobre que Ecuador. Cayeron crisis tras crisis, pero estas crisis tras crisis permitió al pueblo coreano ya concienciarse sobre la necesidad de seguir las reglas, la necesidad de pensar en que hay alguien que nos está gobernando y que está dando los lineamientos para el bienestar del país. Entonces, necesitamos ese cambio de mente, de seguir reglas, de acatar las disposiciones que estamos viendo es necesario en este tiempo de pandemia. Muchísimas gracias, querido Jorge, muy amable. Muchas gracias, Mateo, Jorge, por su excelente exposición. Agradecerles nuevamente a todos nuestros amigos que se han dado cita a este webinar, a CITEC, a ESI, y nuevamente reiterarles que como capítulo Ecuador de APSE Internacional estamos enfocados en multiplicar el trabajo a nivel tecnológico, replicándolo a nivel de nuestro Ecuador, en temas de soluciones tecnológicas, en ámbitos de las comunidades académicas, gubernamentales, militares, la industria, con un enfoque futurista de fortalecer el desarrollo académico y científico en campos de comunicación, de tecnologías de la información, estudios de inteligencia, estrategias y seguridad nacional. Agradezco nuevamente y seguiremos en comunicación, seguiremos en contacto en nuevos webinars a futuro. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a Un todos. gusto. Que estén Gusto. bien. Cuídense Cuídense. y estar en casita. Así es, a estar en casa. Y ánimo. Muchas gracias a Ánimo. todos. Que tengan un buen día. Gracias. Gracias, Hasta luego. Jorge. Gracias, felicidades. Muchas gracias, hasta luego.